más externa de esa mórula se llama el ectodermo. El ectodermo sufre un engrosamiento que finalmente va a formar al tubo neural. Lo que pasa es así: el ectodermo hace esto y finalmente forma, esa invaginación forma el tubo neural. ¿Ok? El tubo neural es un tubo, por lo tanto aquí hay un espacio y después va a quedar reflejado en todas las estructuras del sistema nervioso. Entonces yo voy a decir esto es el piso del tubo neural. Y además, el tubo neural presenta en su extremo anterior o cefálico 3 engrosamientos o vesículas: la vesícula encefálica anterior, la media y la posterior. Y cada una va a dar origen a lo que ya vimos de clasificación de acuerdo a su ubicación. El romboencéfalo era el posterior, ¿se acuerdan? Entonces se origina de la vesícula posterior. El mesencéfalo de la media y el proencéfalo de la anterior. ¿Ok? Y la parte caudal del tubo neural, que aquí tiene el tubo neural, se fija que la parte más anterior da al proencéfalo, al mesencéfalo y al rombo, y la parte caudal, es decir, la cola, va a dar origen a la médula. Exactamente. Y en la ecografía de las 10 semanas, lo que miran es que esa médula haya tenido el cierre, que si no, ese defecto se llama espina bífida, ¿ya? Y es una alteración genética grave. Lo único que se ha visto que ayuda a prevenir es el consumo de ácido fólico. Estamos de embriología. Me interesa que entiendan que el ectodermo se engruesa en la placa neural y después la placa forma el tubo. Que este tubo mirado de lado parece una coma. La porción anterior o cefálica da 3 vesículas: la vesícula anterior, la media y la posterior. La posterior da origen al rombo, la media al mesencéfalo y la anterior al proencéfalo. ¿Ok? Ya. Dicho eso, vamos a partir con médula espinal. La médula espinal es una estructura que pertenece al sistema nervioso central, ¿verdad? Y que está contenido en el conducto vertebral, que es el conducto que se forma por la superposición de las vértebras que vimos el semestre pasado. ¿Ok? Es un tallo cilíndrico que mide entre 42 a 40, o sea, entre 42 centímetros en la mujer y 45 en el hombre, y presenta 2 ensanchamientos. No es un tubo cilíndrico así, ¿me sigue? Es un tubo que presenta 2 ensanchamientos, estoy exagerando. Y este tubo presenta estos ensanchamientos, que el superior se llama cervical y el inferior se llama lumbar. Y termina en un cono, que este cono se llama el filum terminal. Y de ahí hay una serie de fibras que algunos anatomistas pueden ver en los libros, le llaman la cola de caballo. ¿Ok? Terminan en unas como raíces. Y este termina insertándose en la cara posterior del coxis. ¿De dónde hasta dónde va? Va de un corte tangencial por el atlas, que es la primera cervical, ¿verdad? Y el filum terminal está a nivel de la segunda lumbar. De ahí hasta ahí va, esos son sus límites. Y está relacionada
Acuérdese que está dentro de la columna, ¿cierto? O sea, está contenido. Bueno, hasta que no cure. Todo rezando ahí, que se queme, que se queme. Que explote, por favor. Entonces, está contenido dentro de la columna, ¿verdad? Paredes óseas. Pero no está pegada a la médula a la pared ósea. ¿Qué es lo que la separa o la protege? Las meninges que envuelven a la médula y por otro lado, tejido adiposo, es decir, grasa, y plexos venosos, es decir, vasos que suben, que bajan, ¿ya? Que protegen a la médula. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, entonces, cilindro, tallo cilíndrico, esto es sustancia gris, ¿cierto? Y sustancia blanca, principalmente sustancia gris, porque pertenece al sistema nervioso central. Va del atlas hasta la segunda lumbar, tiene dos intumescencias, una se llama cervical, donde salen los nervios para la extremidad superior, y una lumbar, donde salen los nervios para la extremidad inferior. ¿Sí? Está dentro del conducto vertebral y está separado del conducto vertebral por las meninges, y además hay plexos venosos, ¿ya? Que dan irrigación porque la médula está viva. Entonces, esa es la médula, que la vieron en el laboratorio. La médula tiene una cara anterior y una cara posterior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a presentar esta médula? Tiene una cara anterior donde vamos a encontrar la fisura media anterior y una cara posterior donde vamos a encontrar el surco medio posterior. Me esforcé, estoy practicando todo el fin de semana. Me han quedado alineadito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno va a reconocer anterior y posterior? Porque aquí hay una fisura y aquí solo hay un surco o tabique. Entonces esto se llama fisura media anterior, tabique medio posterior. ¿Ok? Y las raíces y esto es de sustancia blanca y al medio está la sustancia gris, que es la H característica que ustedes por ahí supongo que han visto, ¿cierto? Esto es sustancia gris y esto es sustancia blanca. Aquí tiene el esquema. Este es el surco medio y este, o sea, la fisura media y el surco medio posterior. Adelante hay fisura y atrás hay surco. ¿Ok? Y la sustancia gris tiene esta forma de H característica, donde hacia anterior tiene una raíz motora que es ancha. ¿Ok? Entonces esta es la raíz, o sea, en realidad es el asta motora. Y atrás, la flaca es la sensitiva. ¿Ok? De aquí, como esta es motora, salen fibras. Y aquí llegan fibras. ¿Cómo uno en el laboratorio puede distinguir fácilmente? Porque la sensitiva tiene un ganglio. Entonces, donde está este engrosamiento que es el ganglio posterior. ¿De acuerdo? ¿Y eso dónde llega? Al asta sensitiva. Y el asta motora sale en la raíz. ¿De acuerdo? Los veo con cara de cri-cri, ¿o no? ¿No? Sí. ¿Están cansados?
De un pésimo horario. La hasta yo la había medido como hasta menor y hasta mayor también. ¿Sí? También anterior o posterior, mayor y menor. O motora y sensitiva. Claro. O ventral y dorsal. Profe, ¿qué era lo que entraba en el lado sensitivo? En el lado sensitivo entra la raíz sensitiva. ¿Cómo sé que entra? Porque acuérdese que lo sensitivo trae información y lo motor es la respuesta. ¿Ok? Ya. Entonces, cuando la raíz posterior sale en estas fibras, si lo miramos a lo largo van a formar un surco que se llama el surco posterolateral y este se llamará anterolateral. Entonces la médula va a quedar dividida en columnas que van entre la fisura media anterior y el surco anterolateral. Ahí tenemos el cordón anterior o columna anterior. Entre el surco anterolateral y el posterolateral tenemos el cordón o columna media. Y entre el posterolateral y el surco medio posterior, el cordón posterior. Les muestro la imagen. Este dibujo es esto mirado desde arriba, ¿cierto? Como a cada nivel de la médula salen nervios, esos nervios dejan un surco. Y ese surco es el anterolateral. ¿Me sigue? Entonces voy a tener el surco anterolateral, el surco posterolateral y el surco medio posterior. Y esto me deja dividido en columnas. O sea, perdón, anterior, media y posterior. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya. La media va entre el surco anterolateral y el posterolateral. Que aquí está dibujado más atrás. Pero esto es de donde sale la raíz motora. ¿Sí? Ahí les dejé eso para que practiquen. Póngale nombre. Entonces, ¿alguien me habla? ¿No? Entonces, esto que está escrito aquí es lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Que por atrás el surco medio posterior y por adelante la fisura media posterior, que debiera dividir a la médula, no como me quedó a mí, en dos mitades simétricas. ¿Ok? Ahí me quedó un poco mejor. Entonces este se llama septo tabique medio posterior y hacia adelante la comisura. Eso va a hacer que queden dos mitades simétricas que están unidas por esta zona central, ¿verdad? Y eso se llama comisura. Donde es sustancia gris se llama comisura gris. Y donde es sustancia blanca se llama comisura blanca. ¿Sí? No se distraigan. Entonces, lo que les estaba diciendo, la sustancia gris son dos basas laterales unidas por un pequeño puente que se llama comisura gris. ¿Qué hay? En el medio hay un conducto que se llama conducto central o conducto ependimario. Ese conducto ependimario es un espacio que está por el interior de toda la médula. ¿Y saben lo que es ese espacio? Es el vestigio del tubo neural. ¿Ok? Acuérdense que la médula vino de la cola, ¿sí o no? La cabeza de origen al sistema nervioso central y la cola del tubo neural de origen a la médula. Como eso
es una cola y en el fondo es un tubo, o sea, adentro está hueco, deja este conducto central o ependimario. Y este conducto central o ependimario va a dividir a la comisura gris en dos, una comisura gris posterior y una comisura gris anterior. ¿Ok, profe? ¿De qué era? Del tubo neural. Recuerde que el tubo neural es como si fuera un tubo de... Como un tubo, o sea, lo de alrededor son las paredes que van a dar origen a estos sistemas, pero adentro hay un espacio, un tubo. Entonces, ese espacio queda representado aquí. ¿Ya?